Buenas tardes, le habla Javier Rufino con su contabilidad personal. Hoy le hablaremos de los beneficios y perjuicios de la tarjeta de crédito. Los consumos con tarjetas de crédito son los únicos préstamos que no pagan intereses. Solamente pagan intereses si usted paga después de vencimiento o hace un pago mínimo a vencimiento. Las tarjetas de créditos no deben financiarse. Es mejor coger un préstamo bancario para saldarla, puesto que los intereses de estos son más bajos. Usted no puede comprar un vehículo en $10,000 con una tarjeta de crédito. Mejor vaya al banco, coja ese préstamo para usted financiarlo. Lo primero que usted debe saber cuando usted la recibe es saber cuándo corta y cuándo vence. ¿Qué quiere decir eso? El corte de una tarjeta de crédito es el balance que usted va a pagar 22 días después de este. Y la fecha de vencimiento es la fecha límite de pago. Si usted tiene una tarjeta de crédito que corta los días 15 y tiene que comprar unos tenis el día 15 de mayo, 14 de mayo, 13 de mayo, mejor cómprelo el 16 en adelante. ¿Por qué? Porque si lo compra el 14, el 13 o el 15 de mayo, lo vas a tener que pagar el 7 de junio. Pero si usted lo compra del 16 en adelante, lo vas a pagar el 7 de julio, casi 2 meses después. Los préstamos de la tarjeta de crédito son tan buenos que se pueden usar para hacer negocio con ellos. Pero para esto recomiendo más de una tarjeta, por lo menos 2. Y para esto usted divide 30 días que tiene el mes entre 2 tarjetas y le da 15 días entre el corte de una y el corte de otra. Eso quiere decir que si usted una le corta el 15, use la del 16 al 30. Y la que corta el 30, úsela del día 1 al día 15 para tener un espacio más amplio de crédito. Nunca se le olvide, cuando usted paga su tarjeta de crédito o cancele una tarjeta de crédito, archivar esos estados. ¿Por qué? Porque los bancos pueden meterle un cargo que usted no hizo, más si usted la ha cancelado. ¿Y por qué se lo digo? Yo tengo usando tarjeta de crédito desde 1980 y fueron muchos los cargos que yo reclamé. Pero también tengo para decirle que un banco se equivocó conmigo, pues le cancelé una tarjeta y a los 6 meses me llamaron de legal que yo estaba atrasado en mi pago. Eran solo menos de $200, pero yo no debía. Y lo que menos ellos sabían era que tenía más de 10 años yo con mi archivo. Y le demostré, aún mandándole carta, siempre decía que no. Tuve que llevarlo ante el tribunal y gané la demanda. No cogí ni un centavo de él. Simplemente le dije al juez que lo que quería era que me limpiaran mi nombre, que yo no debía, y estaba demostrado. Recordarle que no debe excederse del límite de compra de su tarjeta. Si se sobregira, usted va a tener que pagar intereses. Me explico. Si usted tiene una tarjeta que tiene un límite de compra de $5,000, usted no puede gastar $6,000 porque se va a sobregirar en $1,000 y va a pagar intereses bancarios. Cualquier duda o pregunta puede dejarlo en los comentarios, que con mucho gusto yo les responderé.